Comienza El Dios de cada día. Hoy con el Padre Antonio Carpena desde el Seminario de Gracias en Honduras. Buenos días, queridos oyentes de Radio María. Bienvenidos a un nuevo programa del Dios de cada día, aquí en la Radio de la Virgen, cuando estamos a jueves 7 de agosto, pasada las 10:30 de la mañana, una hora menos en las Islas Canarias. Una vez que hemos escuchado la Santa Misa, nos disponemos a comenzar este nuevo programa. Les habla el Padre Antonio Carpena desde Honduras. Saludamos también a nuestro técnico de sonido, Fran Juárez, que está al otro lado de los mandos, pendiente de que todo suene perfectamente. No se vayan, que comenzamos. Queridos oyentes, 7 de agosto, primera semana cumplida de este mes. Para muchos es un mes de vacaciones, así que aprovechen estas vacaciones y sobre todo para tener a Dios muy presente, porque no podemos caer en el error de decir damos vacaciones del trabajo y de tantas otras cosas, pero también de Dios y de la fe y de la oración, y el relajarnos en este sentido es la peor decisión que podemos tomar, porque el diablo tampoco toma vacaciones. Para los que han terminado sus vacaciones en el mes de julio, pues mucho ánimo en esa vuelta al trabajo, ya queda menos para el año próximo. Me gustaría hoy en el programa abordar la historia de dos santos, de dos figuras importantes que la Iglesia hoy celebra en el calendario romano. Hoy celebramos la figura de San Sisto II, que fue el 24º Papa de la Iglesia. Murió mártir en la mitad del siglo III bajo el yugo del emperador Valeriano, en esa Roma donde se perseguía a los cristianos. Y también en la segunda parte del programa me gustaría comentar un poco la figura del sacerdote santo San Cayetano de Thiene. A ver si nos da tiempo y podemos acercarles estas dos grandes figuras importantes para los católicos. Pues hablando del Papa San Sisto II, decir que mientras que celebraba la misa y enseñaba a los fieles, los soldados enviados por el emperador Valeriano irrumpieron y lo detuvieron inmediatamente. Poco tiempo después, el día 6 de agosto, fue decapitado. Con él sufrieron el martirio 4 diáconos que fueron enterrados con el Papa en el cementerio, ahora catacumbas, de San Calixto, en la Vía Apia de Roma. Ese mismo día también sus diáconos Agapito y Felicísimo murieron en el cementerio de Pretestato, en donde fueron sepultados en el año 258. San Sisto nació en Atenas. Siendo diácono de la Iglesia romana, sucedió al Papa San Esteban en la silla de San Pedro por el año 257, sobre todo durante la persecución del emperador Valeriano. Estuvo poco más de un año en la silla de Pedro. Ha sido uno de los romanos pontífices que menos han durado. San Sisto es titulado por San Cipriano como un prelado pacífico y excelente. Y efectivamente, un poco de paz sí se apresuró a llevar. Apenas fue elegido a las iglesias de Roma y de Cartago, que se encontraban en una lucha, sobre todo por la cuestión del bautismo a los herejes. Tuvo una reconciliación con San Cipriano, para que vean ustedes que también entre santos hubo los más y los menos, como también los tuvieron San Pedro y San Pablo. Pero tampoco hubo tiempo para profundizar un diálogo, ya que el Papa Sisto II debió enfrentar una nueva emergencia. Valeriano, el emperador, desató una segunda persecución contra los cristianos. Estos fueron invitados a adjurar de su fe, so pena de la expropiación de sus bienes y sobre todo de la decapitación. Por eso, a finales del mes de agosto del año 258, San Cipriano, que sería decapitado el 14 de septiembre,
escribía a uno de sus colegas lo siguiente: Valeriano, en un escrito al Senado, ha dado la orden de que los obispos, sacerdotes y diáconos sean ejecutados inmediatamente. Sabed que Sisto ha sido muerto en un cementerio el 6 de agosto y con él 4 diáconos. Los diáconos eran Genaro, Magno, Vicente y Esteban. Por tanto, nos hallamos, queridos oyentes, ante la página más gloriosa de la historia de la Iglesia romana durante las persecuciones. Cipriano podía apoyarse en este testimonio para invitar a los cristianos de África, sobre todo, a la lucha espiritual. De tal suerte dice que cada uno de nosotros no piense tanto en la muerte, tanto en la inmortalidad, y que consagrados a Dios con todas las energías de su fe y de su entusiasmo, sientan antes la alegría que el miedo a la hora de una confesión de la fe, en la que saben que los soldados de Dios no reciben la muerte, sino antes bien la corona. Palabras que San Cipriano exhortaba a sus fieles de Cartago, en el norte de África. En la pared derecha de la cripta de los papas que se conservan dos fragmentos, sobre todo originales, de un primer poema de San Dámaso, dedicado también al Papa San Sisto II, donde recuerda su martirio glorioso. Por tanto, la figura de Sisto II como mártir, como santo, fue recordada y fue importante en la Iglesia Universal en esos primeros años. También tenemos que hablar un poquito de la historia que supuso el Papa Sisto II en aquellos momentos de persecución de la Iglesia entre aquellos cristianos que por miedo o dificultades se alejaban de la fe, apostataban para salvar sus bienes y sus vidas. Después, pasada la persecución, pues pedían de nuevo volver a la comunión de la Iglesia. Y hay algunos miembros de la Iglesia que ponían objeciones a que estas personas que habían sido cristianas y habían apostatado volvieran a su fe. Sisto II va a ser muy moderado, va a ser el Papa que les va a abrir los brazos a estos cristianos, porque era consciente del sufrimiento que ya pues era para ellos estar fuera de la comunión, y no quería tampoco ser muy severos. Y va a ser una figura importante, y es que hay que entender un poquito la historia para saber el porqué de todas esas decisiones. Y es que en los siglos I y II, los emperadores Nerón, Domiciano, Trajano persiguieron a los cristianos, exiliando a algunos y asesinando a otros. Entre los mártires famosos de aquella época se encuentran los santos Pedro, Pablo, Domitila e Ignacio de Antioquía. El apóstol Juan partió al exilio. El emperador Domiciano fue especialmente violento con los cristianos porque se consideraba un dios y esperaba que sus súbditos lo trataran como tal. En el año 250, el emperador Decio emitió un edicto que obligaba a todos los ciudadanos a ofrecer sacrificios a los dioses romanos por el bienestar del emperador. Quienes lo hacían recibían un certificado oficial, quienes no lo hacían podían ser arrestados e incluso asesinados. Esta persecución a nivel imperial no solo se dirigió contra los líderes de la Iglesia, sino también contra los laicos. Entre los santos más conocidos, martirizados bajo el reinado de Decio, se encontraban el Papa Fabián, el obispo Alejandro de Jerusalén y dos laicas, Apolonia y Ágata. Las persecuciones bajo el emperador Decio terminaron con su muerte en el año 251. Y los dos emperadores siguientes fueron más tolerantes con los cristianos. Sin embargo, la forma en que Decio trató a los cristianos tuvo un impacto devastador en la Iglesia, dado que Decio exigía a todos los ciudadanos que sacrificaran a los dioses romanos y obtuvieran ese certificado de conformidad. Muchos cristianos lo hacían por miedo. Una vez que las persecuciones amainaron, la Iglesia tuvo que abordar la cuestión de qué hacer con aquellos que habían apostatado para salvar sus vidas. Muchos de estos laxi
como se les llamaba, que en latín significa desconsolados, querían reconciliarse con Cristo y ser readmitidos a los sacramentos. Algunos líderes de la Iglesia eran muy estrictos, creyendo que no debían ni podían ser readmitidos tras un acto público de apostasía tan cobarde. Otros sostenían que sólo podían ser readmitidos tras una severa penitencia pública, y otros creían que debían ser readmitidos a la plena comunión con la Iglesia de inmediato, sin el requisito de la penitencia pública, si su arrepentimiento era sincero. El Papa Cornelio y el obispo Cipriano de Cartago estaban entre quienes abogaban por la reconciliación de los laxi, adoptando un enfoque más moderado que fue confirmado y adoptado universalmente en el Concilio de Cartago en el año 251. En el año 253, Valeriano se convirtió en emperador y al principio se mostró tolerante. Sin embargo, alrededor del año 257, la situación cambió. Emitió un edicto que prohibía el culto cristiano y ordenó el arresto de obispos, sacerdotes y diáconos. La nobleza cristiana perdió sus títulos y propiedades, y los senadores cristianos podían ser ejecutados si no renunciaban públicamente a su fe. Fue ese mismo año en que Sisto II fue elegido papa. Se sabe poco sobre la infancia y la juventud del Papa San Sisto II, salvo que probablemente nació en Grecia y pudo haber sido un gran conocedor de la filosofía griega. En cuanto a la controversia de los laxi, se unió plenamente al enfoque misericordioso adoptado por la Iglesia. Era muy consciente del temor que sentían muchos cristianos ante la amenaza de sus vidas. También fue valiente y no se dejó llevar por esos temores. Un problema relacionado que la Iglesia enfrentó durante el papado de Sisto II fue la cuestión también de quienes eran bautizados por obispos y sacerdotes herejes, sobre si debían someterse a un nuevo bautismo al abrazar la fe ortodoxa. Por eso el Papa Sisto II se pronunció en la postura que finalmente adoptó la Iglesia, que a pesar de la postura herética de esos obispos o sacerdotes, siempre que mantuvieran la intención de la Iglesia, la de usar agua y pronunciar las palabras que Cristo nos dio para el bautismo, este era plenamente válido y no era necesario un nuevo bautismo. El Papa Sisto II se esforzó por unificar a los obispos de la Iglesia, especialmente a los del norte de África, en este asunto, y lo logró de una manera muy eficaz. El papado del Papa Sisto fue efímero, como decíamos, apenas un año después de su elección como papa. Fue uno de los primeros cristianos en sufrir el martirio bajo el edicto del emperador Valeriano. A finales del siglo VII, su nombre fue incluido en el canon romano de la Santa Misa, en el que se le honra como mártir. Aunque no sabemos mucho sobre el Papa Sisto II, sabemos que era un santo y uno de los primeros mártires de nuestra Iglesia, que también luchó por unirla, tratar a los pecadores con misericordia y aferrarse a las enseñanzas que nos transmitieron los apóstoles. Qué hermosa la historia del Papa San Sisto II, que nos ayuda también a cada uno de nosotros en nuestras dificultades a ser valientes y a seguir adelante. Les vamos a dejar, queridos oyentes, con la canción María de Joaquín Chávez y Vía Cantus, y enseguida regresamos para hablar del segundo santo del día, San Cayetano de Thiene. María, princesa sin pecado concebida. María, estrella de mis días, madre mía.
María, María, tu luz calma mis ansias y me guía. María, María, ayúdame a llegar a Dios, María. María, tu mano adelante de la mía, mostrándome el camino de la vida. María, María, tu luz calma mis ansias y me guía. María, María, ayúdame a llegar a Dios, María. María, cubre con tu manto mis heridas y muéstrame las huellas del amor y la humildad. Oh, 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 oh. María, María, tu luz calma mis ansias y me guía. María, María, ayúdame a llegar a Dios, María. María, María, tu luz calma mis ansias y me guía. María, María, ayúdame a llegar a Dios, María. María, María, ayúdame a llegar a Dios, María. Queridos oyentes, estamos de vuelta. Una vez que hemos hablado de San Sisto II, vamos a hablar de San Cayetano de Thiene, presbítero, que en Nápoles, región de Campania, se entregó piadosamente a obras de caridad, especialmente en favor de los aquejados de enfermedades incurables. Promovió cofradías para formar religiosamente a los laicos e instituyó los clérigos regulares para la reforma de la Iglesia, enseñando a sus discípulos a seguir positivamente la vida de los primeros apóstoles. Falleció en el año 1547. Hay que decir que etimológicamente hablando, Cayetano significa alegre, así que se supone que era una persona muy alegre, la misma alegría que debe de identificar al cristiano. Hay que decir de San Cayetano de Thiene que se trasladó a Roma muy temprano, en el año 1506. Decía que Dios le llamaba a realizar una gran obra. Al poco tiempo fue nombrado secretario privado del Papa Julio II. Ayudaba al Papa a escribir las cartas apostólicas. Conoció de cerca a cardenales y prelados. El Papa muere en el año 1513 y Cayetano decide no continuar en el cargo de secretario del Papa. Se preparó durante 3 años para ser sacerdote y fue ordenado finalmente en el año 1516 a los 36 años, celebrando su primera misa
quedando sobrecogido por el don por el cual no se consideraba digno. Funda en Roma la Cofradía del Amor Divino, una asociación de clérigos que se dedicaba a promover la gloria de Dios. Tuvo su primera experiencia pastoral en la parroquia de Santa María de Malo, cerca de Vicenza. Luego se dedicó a cuidar los santuarios esparcidos por el monte Sorate. Ingresó en el oratorio de San Jerónimo, que tenía los mismos fines que la Cofradía del Amor Divino, pero incluía a laicos pobres. Sus amigos se molestaron mucho por eso, porque consideraban que aquello era indigno para un hombre de tal altura como él. A Cayetano no le importó. Ayudaba y servía personalmente a los pobres y enfermos en la ciudad y atendía a los pacientes de las enfermedades más repugnantes. Cayetano se preocupaba mucho por el bien espiritual de su congregación. Solía decir a menudo: en el oratorio rendimos a Dios el homenaje de la adoración, en el hospital le encontramos personalmente. Fundó otro oratorio en Verona, se trasladó a Venecia en el año 1520, siguiendo el consejo de su confesor, Juan Bautista de Crema, un dominico santo y prudente. Se alojó en el hospital de la ciudad y siguió la misma forma de vida. Amaba profundamente la Eucaristía, implantó la bendición con el Santísimo Sacramento y promovió la comunión frecuente. En los 3 años que vivió en Venecia, escribió lo siguiente: no estaré satisfecho sino hasta que vea a los cristianos acercarse al banquete celestial con sencillez de niños, hambrientos y gozosos, y no llenos de miedo y falsa vergüenza. La cristiandad pasaba en aquel tiempo por un periodo de crisis. La corrupción debilitaba a la Iglesia. Cayetano era uno de los que más imploraban la verdadera reforma de la vida y de costumbres dentro de la Iglesia. Repetía a menudo: Cristo espera, pero ninguno se mueve. Por eso San Cayetano regresó a Roma para hablar de la reforma con los miembros de la Cofradía del Amor Divino en 1523, en compañía del obispo de Teato, Gianpietro Carafa. No solo predicó la reforma, sino que la llevó a cabo, fundando con sus 3 compañeros una orden de clérigos regulares que tomasen como modelo de vida a los apóstoles. La llamaron Ordo Regularium Teatinorum, o Congregación de los Teatinos. Clemente VII aprobó la fundación el 14 de septiembre del año 1524, y así Cayetano renunciaba a todos sus bienes, y Carafa a los 2 episcopados de Brindis y de Chieti. Los 4 primeros miembros visten sus hábitos religiosos y hacen los votos en San Pedro, ante un delegado pontificio. Carafa es nombrado superior general de la orden. Aparte de la renovación del clero, sus otros objetivos eran la predicación de la sana doctrina, el cuidado de los enfermos y la restauración del uso frecuente de los sacramentos. A los 4 años, en 1527, cuando la orden tenía ya 12 miembros, el ejército saqueó la ciudad y la casa fue destruida, y ellos tuvieron que escapar a Venecia. En 1530, San Cayetano sucede a Carafa en el cargo de superior. Por su humildad lo hace con renuencia. Trabaja enérgicamente por la reforma del clero. En 1533, Carafa fue elegido de nuevo superior general por segunda vez y Cayetano es enviado a Verona, donde recibe oposición en las reformas que él quiere llevar a cabo. Viaja a Nápoles para fundar una casa de su orden y recibe, gracias a Dios, una casa donada. Tuvo que enfrentarse en ocasiones a laicos y religiosos que predicaban el calvinismo, el luteranismo y otros errores de la época. Fundó con el beato Juan Marinoni los Montes de Piedad, que eran como ciertos banquitos para ayudar a la gente pobre con alguna ayuda económica y que no se vieran desahuciados de sus hogares. Cae enfermo
En el verano de 1547 los médicos le aconsejan poner un colchón sobre su cama de tablas, ya que dormía muy austeramente, pero él respondió: «Mi Salvador murió en la cruz, dejadme pues morir también sobre un madero». Murió en Nápoles a la edad de 77 años, el domingo 7 de agosto del año 1547. 8 años después de su muerte, el teatino Carafa fue elegido papa con el nombre de Pablo IV, un auténtico reformador, aunque su pontificado no fue muy popular que se dijera. Cayetano fue canonizado en 1671, después que la comisión encargada terminara de examinar rigurosamente los numerosos milagros. Fue un hombre profundamente de Dios, rico de una familia importante, pero supo dejar al lado todo eso, como San Francisco, para vivir austeramente y que su única riqueza fuera el Señor. Queridos oyentes, no nos da tiempo para más porque el tiempo es oro en la radio. Así que espero que la figura de estos santos, San Sixto II y San Cayetano de Thiene, les haya gustado y les haya ayudado en su vida también para aplicar ciertas costumbres que ellos llevaron a cabo en las dificultades que tuvieron que hacer frente. Así que les vamos a dejar las redes sociales del programa, el email de este servidor, el Dios de cada día 34 @radiomaria.es, Facebook y YouTube, Antonio Carpena López, Instagram y Twitter, @Father Carpena. Damos las gracias a nuestro técnico de sonido, Fran Juárez, y nos vemos, Dios mediante, en el próximo programa. Dios les bendiga. Finaliza El Dios de cada día. Hoy nos ha acompañado el padre Antonio Carpena desde el Seminario de Gracias en Honduras.